Trabajé turnos durante 7 meses. 7 largos meses en los que mi vida parecía girar únicamente alrededor del reloj y del salario que con tanto esfuerzo ganaba. Cada día era una lucha: despertarme antes del amanecer, recorrer calles vacías para llegar a mi trabajo y cumplir con tareas que a veces me dejaban más cansada de lo que podía soportar. Pero no me importaba, porque había un propósito detrás de todo ese esfuerzo: nuestra casa, nuestros sueños, la promesa de una vida juntos que creíamos sólida. Pensaba que mi sacrificio sería reconocido, que mi marido apreciaría todo lo que hacía por nosotros. Me equivocaba. Lo entendí la noche en que llegué a casa después de un turno especialmente agotador. La lluvia golpeaba con fuerza la ventana y yo sentía cada gota como un pequeño martillo recordándome que mi vida no estaba siendo lo que había imaginado. Entré, dejando mi bolso y mi chaqueta mojada sobre la silla. Lo encontré sentado en el sofá, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba impaciencia y frustración. ¿Dónde está el dinero?, preguntó sin siquiera mirarme, como si yo fuera responsable de todo lo malo que le pasaba. ¿El dinero?, repuse, confundida. ¿Te refieres a lo que he estado ganando durante 7 meses, trabajando día y noche para mantener la casa, pagar las cuentas y asegurarnos un futuro? Su mirada no cambió, y su voz se volvió más firme. Dámelo todo ahora. El tono no admitía discusión. Era un mandato, no una petición. Sentí que algo dentro de mí se rompía en ese momento. Durante años, había pensado que estábamos construyendo algo juntos, que éramos un equipo. Pero su exigencia me mostró otra realidad: yo no era su compañera, sino una fuente de recursos a su disposición. Cada turno, cada sacrificio, cada dolor en la espalda o cansancio acumulado se resumía ahora en una sola frase: dámelo todo ahora. No puedo creer que digas eso, susurré. He trabajado durante 7 meses sin descanso, ¿y lo único que te importa es el dinero? Su respuesta fue fría, casi mecánica. Sí. Necesito todo. No me importa cómo te sientas, ni todo lo que has hecho. Ahora, dame el dinero. El aire en la habitación se volvió pesado. Podía escuchar mi propio corazón golpeando en mis oídos, sentir el sudor frío recorriéndome la espalda. Me senté frente a él, tratando de mantener la calma, aunque por dentro todo era un torbellino de ira, tristeza y desilusión. No puedo, dije con voz temblorosa. Ese dinero no es solo mío, es para los gastos de la casa, para nuestras deudas, para todo lo que hemos planeado juntos. No puedo dártelo así, de golpe. Él se levantó, acercándose a mí con pasos firmes, como si quisiera aplastarme con su propia presencia. Si no me lo das, habrá consecuencias. No dijo más, pero el silencio que siguió fue suficiente para que entendiera que su consecuencias significaba algo que no quería ni imaginar. En ese instante comprendí que nuestra relación había cambiado. No estaba casada con el hombre que creía, sino con alguien que solo veía en mí un medio para obtener dinero. Todos esos meses de sacrificio parecían desvanecerse frente a su codicia. Traté de pensar con claridad. Recordé todas las veces que habíamos discutido sobre dinero, todas las promesas que me hizo sobre compartir responsabilidades, sobre apoyarnos mutuamente. Nada de eso parecía importar ahora. Todo lo que había construido con mi trabajo, mi paciencia y mi esfuerzo estaba siendo reclamado como si fuera un derecho exclusivo de él. Esto no es amor, dije con voz firme. Amor no significa exigir todo de otra persona. Amor significa compartir, apoyarse, construir juntos. Lo que me estás pidiendo no tiene nada que ver con eso. Él me miró, y por un momento pensé que podría retroceder, que quizás aparecería algo de humanidad en sus ojos. Pero no fue así. Su expresión era dura, inmutable. No me importa cómo lo llames, dijo. Quiero el dinero ahora. Sentí una mezcla de miedo y liberación. Miedo, porque no sabía cómo reaccionaría si me negaba por completo. Liberación, porque finalmente veía la verdad: mi vida no podía seguir bajo el dominio de alguien que solo valoraba mi trabajo en términos de dinero. Entonces no puedo quedarme aquí, dije, levantándome lentamente. No puedo vivir con alguien que ve mi esfuerzo solo como un recurso para su beneficio. Él se quedó en silencio, sin saber qué decir.
Era como si la decisión que estaba tomando mi corazón rompiera la rutina que él había construido a su alrededor. Me sentí triste, pero también fuerte. Por primera vez en meses, sentí que tomaba control de mi propia vida. Esa noche no le di el dinero. No lo reclamó, y yo tampoco me fui de inmediato. Simplemente me senté y respiré. Sabía que esto cambiaría todo. Sabía que mi vida, tal como la conocía, estaba terminando. Pero también sabía que a partir de ese momento, empezaría a construir algo nuevo, una vida donde mi trabajo, mis esfuerzos y mi dignidad fueran respetados. Al final, comprendí que trabajar durante 7 meses no solo me había dado un salario, sino también claridad. Claridad sobre quién era mi marido, sobre qué tipo de relación merecía y sobre lo que estaba dispuesta a aceptar. El dinero era importante, sí, pero mi libertad y mi respeto eran aún más valiosos. Esa noche dormí sola en nuestra cama, pero con una sensación extraña de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargando con la expectativa de complacer a alguien que nunca valoraba mi esfuerzo. Al día siguiente, comencé a hacer planes, pensando en cómo podía reconstruir mi vida desde cero, sin depender de él ni de su codicia. Nunca volvería a entregar mi esfuerzo a alguien que no lo apreciara. 7 meses de trabajo duro me habían enseñado una lección más importante que cualquier salario: mi valor no depende de lo que otros puedan tomar de mí, sino de cómo yo me respeto y defiendo mi dignidad. A la mañana siguiente me desperté con la cabeza pesada y el corazón agitado. La casa estaba silenciosa, como si guardara el rastro de la tensión de la noche anterior. Me levanté despacio, repasando en mi mente lo que había sucedido. Cada vez que recordaba la exigencia de mi marido, sentía una mezcla de ira y tristeza. Pero también había algo más, una chispa de determinación que no había sentido antes. Sabía que no podía seguir viviendo así. Decidí salir a caminar para despejar mi mente. La ciudad todavía estaba en calma, y el aire fresco me ayudaba a pensar con más claridad. Caminaba sin rumbo, observando cómo la gente empezaba sus rutinas diarias, aparentemente despreocupados, mientras yo cargaba con un peso que no podía compartir con nadie. Me pregunté cómo había permitido que la situación llegara a ese punto. ¿Cómo había confiado tanto en alguien que, al final, solo buscaba aprovecharse de mi esfuerzo? Mientras caminaba, recordaba cada turno, cada día de trabajo agotador. Pensaba en las noches que llegaba a casa con los pies hinchados, en los domingos que sacrificaba para adelantar tareas en la oficina, en los momentos en que soñaba con un futuro compartido, solo para descubrir que mis sueños no eran compartidos por él. Cada recuerdo era un recordatorio de que, aunque había trabajado para nuestra vida juntos, la vida que él quería no incluía respeto ni amor. Al regresar a casa, me senté en la cocina con una taza de café humeante. Miré alrededor y vi todo lo que habíamos construido: la mesa llena de platos, los muebles que habíamos comprado juntos, los recuerdos que creía compartidos. Pero, de repente, todo parecía diferente. Cada objeto parecía preguntarme: ¿realmente perteneces aquí si no te respetan? La respuesta era clara: no. Decidí que necesitaba un plan. No podía simplemente irme sin pensar, pero tampoco podía seguir dejando que él controlara mi vida y mi dinero. Empecé a hacer cuentas, revisando cada factura, cada ahorro, cada pago pendiente. Comprendí que la independencia financiera sería mi primera arma para recuperar mi vida. Si él quería todo, tendría que demostrarle que yo también tenía poder sobre mi destino. Llamé a mi mejor amiga, Marta, y le conté todo lo sucedido. Su voz, llena de preocupación y apoyo, me reconfortó más de lo que podía imaginar. «Haré lo que sea necesario para ayudarte», dijo Marta. «No puedes dejar que te trate así. No mereces vivir con miedo ni sentir que tu esfuerzo no vale nada». Sentí que por primera vez en meses alguien me escuchaba sin juzgarme, sin esperar nada a cambio. Esa conversación me dio fuerza. Comencé a escribir una lista de pasos para recuperar el control de mi vida: abrir una cuenta bancaria a mi nombre, buscar opciones legales en caso de que él reclamara el dinero y, sobre todo, empezar a planear mis salidas si las cosas empeoraban. Cada paso me hacía sentir más capaz, más fuerte. Esa misma tarde decidí hablar con él. No para ceder, sino para establecer límites claros. Cuando lo encontré en la sala, su expresión era la misma de siempre: impaciente, dominante.
Respiré hondo y me senté frente a él. Tenemos que hablar, dije con firmeza. Lo que pasó anoche no puede repetirse. No voy a entregarte todo mi dinero ni permitir que me trates como si fuera solo una fuente de recursos. Me miró, sorprendido por mi tono decidido. Por un momento, vi una sombra de duda en sus ojos. No entiendes, dijo. Necesito ese dinero, ahora. No es aceptable, respondí. Tu necesidad no justifica tu actitud ni tu forma de tratarme. Si quieres que sigamos viviendo juntos, necesitamos un cambio. Si no, tendré que considerar otras opciones. El silencio llenó la habitación. Parecía que el aire mismo se tensaba entre nosotros. Por primera vez, sentí que tenía el control. No estaba gritando, no estaba llorando, simplemente estaba diciendo la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que fuera, era mi única herramienta para protegerme. Durante los días siguientes, comencé a tomar decisiones concretas. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre y transferí una parte de mis ahorros allí. Contraté a un abogado para entender mis derechos, y empecé a buscar opciones de vivienda alternativa, por si la situación se volvía insostenible. Cada acción me hacía sentir más libre, más capaz de enfrentar lo que viniera. Mi esposo notó los cambios. Sus intentos de intimidarme disminuyeron cuando vio que ya no podía manipularme como antes. Cada vez que mencionaba el dinero, yo respondía con calma y firmeza, demostrando que mi independencia era real. La tensión en la casa disminuyó un poco, pero yo sabía que esto no era suficiente, debía estar preparada para cualquier escenario. Una noche, mientras revisaba mis planes, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Miedo por lo que podría suceder si él reaccionaba mal, pero esperanza porque finalmente estaba tomando decisiones que eran solo mías. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo una vida sobre mis propios términos, no sobre los de alguien que solo veía mi esfuerzo como un recurso. Al mirar mi reflejo en la ventana, vi a una mujer diferente, cansada, sí, pero también más fuerte y decidida. Los 7 meses de trabajo duro no habían sido en vano. Me habían enseñado algo más importante que cualquier salario, la importancia de respetarme a mí misma y de no permitir que nadie controle mi vida a través del miedo o la manipulación. Sabía que lo que vendría no sería fácil. Había días que serían dolorosos, decisiones que tendrían consecuencias difíciles. Pero estaba lista para enfrentarlos. Porque finalmente entendí que el valor de una persona no se mide por cuánto dinero da, sino por cómo protege su dignidad, sus sueños y su independencia. Esa noche dormí con una sensación extraña, miedo, sí, pero también orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo solo por mí. Estaba reclamando mi vida, paso a paso, sin rendirme, sin mirar atrás. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez sentí que podía enfrentarlo. Porque había aprendido algo que nadie me podía quitar, la fuerza de mi propia determinación y el derecho a no ser explotada. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y preparación. Cada movimiento en la casa parecía cargado de un nuevo significado, cada factura que pagaba, cada correo que recibía del banco, cada conversación con mi abogado era un paso hacia mi independencia. Sabía que no podía depender de la buena voluntad de mi marido, no había señales de que comprendiera la magnitud de su comportamiento ni que estuviera dispuesto a cambiar. La verdad era dolorosa, la relación que había imaginado como un equipo nunca había existido de la forma que yo creía. Decidí no confrontarlo de inmediato. Necesitaba un plan sólido. Cada noche revisaba los números, cada noche hablaba con Marta sobre opciones de vivienda y alternativas legales. Marta se convirtió en mi ancla emocional, la voz que me recordaba que merecía respeto, que mi esfuerzo no podía ser tomado como un recurso a voluntad de alguien más. Una tarde, mientras revisaba mis cuentas, escuché pasos detrás de mí. Me giré y lo vi, su expresión una mezcla de irritación y desconcierto. Veo que estás moviendo tu dinero, dijo con un tono que pretendía ser casual, pero que llevaba una amenaza implícita. Sí, respondí. Es mi dinero, mi trabajo. No voy a permitir que me manipules ni me intimides para obtenerlo. Su ceño se frunció. Por primera vez, parecía inseguro, como si no supiera cómo reaccionar ante alguien que finalmente se mantenía firme. No sabes lo que estás haciendo,
murmuró. Esto nos va a destruir. No me destruirá, dije con calma. Lo que podría destruirnos es tu actitud y tu falta de respeto. Estoy tomando decisiones para protegerme a mí misma. Si eso nos separa, entonces es algo que debemos enfrentar. El silencio que siguió fue pesado. Por primera vez, sentí que tenía poder dentro de esa casa. No era un poder que él me diera, sino uno que había construido con esfuerzo, planificación y coraje. Durante los días siguientes, las tensiones en la casa aumentaron. Él empezaba a vigilar mis movimientos, revisando mis mensajes, preguntando con insistencia sobre mis cuentas y llamadas. Intentaba manipularme con palabras, con miradas, con silencios incómodos, pero cada vez que lo hacía, yo respondía con calma y firmeza. Mi miedo inicial se transformaba lentamente en determinación. Cada intento suyo de intimidarme era una oportunidad para reafirmar que no podía ser controlada. Una mañana, decidí que era hora de avanzar con mi plan de independencia total. Hablé con Marta sobre las opciones de mudanza y encontramos un pequeño apartamento que podía pagar con mis ahorros. No era lujoso, pero era suficiente para comenzar de nuevo y, sobre todo, para vivir en libertad. Ese mismo día, empecé a empacar mis pertenencias más importantes, guardando documentos, ropa y objetos que fueran esenciales para mi nueva vida. Cada caja que llenaba era un recordatorio de que estaba reclamando mi espacio y mi dignidad. Esa noche, mientras empacaba, él entró en mi habitación sin avisar. Su presencia era intimidante, y su mirada buscaba debilitarme, hacerme sentir culpable. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Esto no es tu decisión sola. Sí, lo es, respondí, levantando la mirada. Esta es mi vida, y estoy tomando decisiones que me protejan. No puedes controlarme más. Sus ojos se llenaron de incredulidad y frustración. Durante un instante, lo vi vulnerable, confundido. No sabía cómo responder a alguien que finalmente se defendía y reclamaba su autonomía. No puedes simplemente irte, dijo con voz baja. Esto no es solo dinero, es nuestra vida. Nuestra vida, repliqué con firmeza, nunca fue compartida en igualdad. No puedes reclamar lo que no has construido ni respetado. Yo trabajé, luché y soporté sacrificios, y no voy a permitir que tu codicia lo borre. Ese momento fue decisivo. No había gritos, ni insultos, solo una verdad simple. Finalmente estaba reclamando mi espacio, mi libertad y mi dignidad. En los días siguientes, mi plan continuó avanzando con precisión. Contacté al abogado para revisar mi situación legal, asegurándome de proteger mis ahorros y cualquier derecho que pudiera tener sobre la casa en caso de un conflicto. Cada decisión era un acto de empoderamiento, una declaración de que no iba a vivir bajo amenazas ni manipulación emocional. La tensión en la casa era palpable. Él intentaba provocarme, moviendo mis pertenencias, haciendo comentarios sobre mi egoísmo, tratando de que dudara de mi decisión. Pero cada intento fallaba. Había encontrado mi fuerza, y no había vuelta atrás. Cada conversación conmigo misma, cada paso que daba hacia mi independencia, era un recordatorio de que merecía algo mejor. Finalmente llegó el día de la mudanza. Marta me ayudó a trasladar mis pertenencias al nuevo apartamento. Mientras organizábamos las cajas y acomodábamos los muebles, sentí una mezcla de emoción y miedo. Era un comienzo, un paso hacia lo desconocido, pero también una oportunidad de construir una vida en la que yo decidía, en la que mi esfuerzo no sería explotado ni despreciado. Esa noche, mientras me acomodaba en mi nuevo espacio, recordé cada turno de los 7 meses anteriores. Cada día agotador, cada sacrificio, cada lágrima y frustración había sido parte de este momento. La independencia que sentía ahora era el resultado de todo ese esfuerzo, y aunque no había sido fácil, finalmente estaba construyendo un futuro donde mi valor no dependía de la aprobación ni de la codicia de otra persona. Al día siguiente, decidí enfrentar a mi esposo una última vez. Necesitaba cerrar ese capítulo con claridad y firmeza, sin dejar espacio para dudas o manipulaciones futuras. Lo llamé y le pedí que viniera. Cuando llegó, lo recibí en el pasillo, manteniendo la calma. Esto termina aquí, dije. No vamos a discutir ni a pelear. Solo necesito que entiendas algo,
no voy a regresar a vivir en un ambiente donde mi esfuerzo se usa en mi contra, donde mi dignidad no se respeta. Estoy construyendo mi vida, y espero que algún día puedas entender lo que significa respeto y amor verdadero. Se quedó en silencio. Sus ojos buscaban alguna señal de rendición, pero no encontró ninguna. Por primera vez, no había miedo ni sumisión en mí. Solo había claridad, determinación y un profundo respeto por mí misma. No es solo dinero, continué. Es mi vida, mis decisiones y mi derecho a no ser explotada. Esto termina aquí, para ambos. El silencio que siguió fue pesado, pero también liberador. Sabía que él podía reaccionar con enojo, con tristeza o con manipulación, pero no podía permitirme ceder. Mi vida ya no dependía de su aprobación. Con el tiempo, empecé a adaptarme a mi nuevo apartamento y a mi rutina independiente. Los primeros días fueron difíciles, la soledad, la sensación de incertidumbre y la responsabilidad total sobre cada decisión me pesaban. Pero también había libertad. Por primera vez en años, cada paso que daba era solo mío. Mi trabajo ya no estaba al servicio de alguien que me menospreciaba, ahora trabajaba por mis propios sueños, mis metas y mi bienestar. Marta y yo pasábamos horas planeando proyectos, revisando opciones de desarrollo profesional y soñando con una vida que reflejara nuestras aspiraciones, no las expectativas de otros. Cada conversación era un recordatorio de que podía construir algo auténtico y sólido, sin depender de la aprobación de nadie. Con el tiempo, mi confianza creció. Aprendí a valorar mi esfuerzo y a reconocer que la dignidad y la independencia son más importantes que cualquier salario que pueda ser tomado por la fuerza. El recuerdo de esos 7 meses de trabajo duro se convirtió en un símbolo de resistencia, de fortaleza y de claridad. Sabía que la vida no sería fácil, que habría desafíos y momentos de duda, pero estaba preparada. Finalmente entendí que nadie tiene derecho a reclamar lo que con esfuerzo y sacrificio construyes, y que el valor de una persona se mide por su capacidad de defenderse y proteger su dignidad. A veces pensaba en mi esposo, en cómo nuestras vidas habían tomado caminos distintos. Sentía tristeza, sí, por la decepción y el tiempo perdido, pero también gratitud por la lección que la experiencia me había enseñado. Había aprendido a ser firme, a confiar en mí misma y a valorar mi esfuerzo por encima de todo. Y aunque los recuerdos de la manipulación y la exigencia siempre estarían allí, también estaría mi fuerza, mi independencia y la certeza de que, a partir de ese momento, viviría una vida que realmente me pertenecía. Los primeros días en mi nuevo apartamento fueron una mezcla de nerviosismo, emoción y agotamiento. Cada movimiento tenía un doble propósito: organizar un espacio que ahora era totalmente mío y reconstruir una rutina que me devolviera la sensación de control sobre mi vida. Los 7 meses de trabajo duro y las noches de insomnio habían terminado, y lo que me esperaba ahora era un desafío diferente: aprender a vivir para mí misma, sin depender ni ceder ante nadie que quisiera robar mi dignidad. Mi primer objetivo fue crear un entorno que me hiciera sentir segura y en paz. Pinté las paredes de colores cálidos, compré plantas y pequeñas lámparas que daban una luz suave, casi acogedora. Cada objeto que colocaba tenía un significado simbólico, cada estante, cada cuadro, representaba mi decisión de empezar de nuevo y de no permitir que nadie volviera a controlar mi vida. Marta me ayudó durante esos días, su apoyo fue constante y reconfortante. No solo me ayudaba físicamente, sino también emocionalmente, recordándome que cada sacrificio había valido la pena. La segunda tarea fue estabilizar mi situación financiera. Abrí nuevas cuentas, transferí mis ahorros de manera segura y establecí un plan de pagos para mis gastos mensuales. Cada decisión que tomaba era un recordatorio de que mi independencia no era solo un concepto abstracto, era tangible, real y alcanzable. No dependía de nadie para sobrevivir ni para prosperar. Cada acción era un pequeño triunfo sobre los meses en los que mi esfuerzo había sido utilizado en mi contra. Decidí también invertir en mi desarrollo profesional. Durante años, había pospuesto cursos, oportunidades y proyectos por priorizar la vida que creía compartida. Ahora tenía tiempo y recursos para enfocarme en mí misma. Inscribí en un programa de capacitación en línea relacionado con mi carrera, algo que siempre había querido hacer pero que había quedado en segundo plano. Cada clase, cada tarea, era un paso hacia una versión más fuerte, más capaz y más confiada de mí misma. Mientras reconstruía mi vida, mi esposo intentaba mantenerse presente en los bordes de mi existencia.
Llamadas inesperadas, mensajes con reproches y visitas sorpresivas eran parte de su estrategia para mantenerme atada a la relación. Pero cada vez que intentaba manipularme, mi respuesta era firme y clara: no volvería a ser víctima de su codicia ni de su control. Finalmente entendí que la mejor manera de cerrar ese capítulo era con acción, no con palabras. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba hacia mi independencia, era un límite que él no podía cruzar. Un día, recibí un mensaje de su abogado, una comunicación formal que me informaba que él quería llegar a un acuerdo respecto a los bienes que compartíamos. Lo leí con calma, sin miedo ni prisa. Había trabajado durante meses para asegurar mi parte, y ahora era el momento de aplicar todo lo aprendido. Respondí con claridad y firmeza, estableciendo los términos de manera que mi independencia estuviera protegida y asegurando que no habría manipulaciones económicas. Por primera vez, sentí que estaba en control absoluto de la situación legal y financiera, un control que me daba tranquilidad y empoderamiento. Además de asegurar mi estabilidad económica, decidí centrarme en mi bienestar emocional. Durante años, había postergado mis sentimientos, ignorado mi necesidad de cuidado y aceptación, y priorizado una relación que nunca me valoró. Ahora, comenzaba a practicar la atención plena, la meditación y actividades que me permitieran reconectar conmigo misma. Caminatas al amanecer, leer libros que siempre había querido, escribir sobre mis emociones y logros. Cada pequeño acto fortalecía mi autoestima y me recordaba que merecía respeto y felicidad. Marta fue un pilar constante en todo esto. Hablábamos todos los días sobre mis avances y desafíos. Ella me recordaba que mi valor no dependía de la aprobación de otros, sino de cómo me trataba a mí misma. Gracias a ella, entendí que no estaba sola y que la verdadera fortaleza surge cuando te rodeas de personas que te apoyan sin condiciones. Mientras pasaban las semanas, noté cambios significativos en mí. Mi confianza creció, mis decisiones se volvieron más seguras y mi capacidad para enfrentar cualquier obstáculo aumentó. Ya no tenía miedo de mi esposo ni de sus intentos de control. Cada acción suya que buscaba manipularme se encontraba con un muro de determinación y claridad. Aprendí que el respeto hacia uno mismo es más poderoso que cualquier manipulación externa. Con el tiempo, se acercó el momento de un cierre emocional definitivo. Decidí que necesitaba hablar con mi esposo una última vez, no para reconciliar, sino para dejar las cosas claras, para que ambos pudiéramos cerrar el capítulo con conciencia y sin resentimientos ocultos. Concerté un encuentro en un lugar neutral, lejos de la casa que compartimos. Cuando llegué, lo vi con una expresión de sorpresa y cierta incomodidad. Era evidente que no esperaba que yo fuera tan firme y decidida. Lo miré directamente a los ojos y hablé con claridad. Nuestra relación ha terminado, y eso incluye la manipulación, los reproches y cualquier intento de control. Esto no es un castigo ni un capricho, es mi decisión de vivir con dignidad y respeto. No busco discutir, solo cerrar este capítulo de manera honesta y definitiva. Él intentó interrumpirme, pero levanté la mano y continué. Tú y yo hemos tomado caminos diferentes. Lo que sucedió en nuestra relación me enseñó a valorarme, a proteger mi independencia y a no permitir que nadie use mi esfuerzo en su beneficio. Espero que algún día puedas entender lo que significa respeto y amor verdadero. El silencio que siguió fue intenso. No había gritos ni reproches, solo un reconocimiento tácito de que algo había cambiado irrevocablemente. Por primera vez, sentí que habíamos llegado a un cierre real, uno basado en la honestidad y la aceptación de nuestras decisiones. Después de ese encuentro, mi vida tomó un ritmo más sereno pero también más vibrante. Comencé a invertir tiempo y energía en proyectos personales y profesionales que habían quedado postergados. Mi carrera empezó a despegar, y cada logro era una prueba tangible de que podía prosperar sin depender de alguien que no valoraba mi esfuerzo. Además, mi círculo social se fortaleció. Amigos cercanos y familiares se convirtieron en mi apoyo constante, celebrando mis avances y recordándome que merecía respeto, amor y felicidad. Cada relación se construyó sobre la base de apoyo mutuo y confianza, algo que había estado ausente en mi matrimonio anterior. Pasaron meses, y cada día consolidaba mi sensación de independencia y libertad. Aprendí a disfrutar de los pequeños placeres de la vida, desayunar tranquila, salir a caminar sin prisas, leer un libro completo en una tarde lluviosa. La vida que estaba construyendo era auténtica, basada en mis valores y deseos, no en las demandas de alguien más. Un día,
mientras caminaba por el parque, me detuve y respiré profundamente. Sentí gratitud por todo lo que había aprendido, por los momentos difíciles, por la manipulación y la codicia que enfrenté, y sobre todo, por la fortaleza que descubrí dentro de mí. Había logrado algo más valioso que dinero o posesiones. Había recuperado mi dignidad, mi confianza y mi derecho a decidir sobre mi vida. Pensé en mi esposo, no con rencor, sino con comprensión. Ambos habíamos seguido caminos distintos, y aunque el pasado siempre tendría un lugar en mis recuerdos, no permitiría que definiera mi presente ni mi futuro. Mi vida ahora era mía, y cada decisión que tomaba reforzaba esa independencia. Con el tiempo, me sentí lista para nuevas relaciones, nuevas experiencias y nuevas oportunidades. Pero esta vez, con una lección fundamental: nunca volvería a permitir que alguien controlara mi esfuerzo ni mi vida. La libertad y la dignidad se habían convertido en mis principios inquebrantables. Al final, comprendí que los 7 meses de trabajo duro no fueron solo un sacrificio económico, sino una preparación emocional y mental para enfrentar la vida con fortaleza y claridad. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, había sido una escuela que me enseñó a valorarme, a proteger mis sueños y a luchar por mi independencia. Mi historia no terminó con un triunfo material, sino con un triunfo personal: recuperar mi vida, reconstruir mi identidad y aprender que la verdadera fuerza no proviene de los demás, sino de uno mismo. Aprendí que merezco respeto, amor y felicidad genuina, y que ninguna persona tiene derecho a arrebatármelos. Ahora, cada día que despierto en mi apartamento, siento gratitud por la vida que estoy construyendo. Sé que habrá desafíos, como siempre los hay, pero también sé que soy capaz de enfrentarlos con determinación, confianza y amor propio. Y eso, más que cualquier salario o posesión, es lo que realmente importa. Después de meses de reconstrucción, mi vida comenzó a tomar un ritmo que nunca había experimentado antes. Cada día era un desafío, sí, pero también una oportunidad de reafirmar quién era y qué quería. El apartamento que ahora era completamente mío se convirtió en un símbolo tangible de libertad. Cada rincón estaba lleno de decisiones que yo misma había tomado, de colores que elegí, de recuerdos que me pertenecían y de objetos que representaban mi esfuerzo y mi independencia. La primera semana después de mudarme fue intensa. Además de organizar el espacio, debía enfrentar mi propia mente, que a veces dudaba, que recordaba los días en que vivía bajo el control de alguien que solo veía en mí un recurso económico. Recordar esos momentos me llenaba de ira y tristeza, pero también de fuerza. Cada recuerdo se convirtió en un recordatorio de que nunca más permitiría que alguien manipulase mi vida ni mis emociones. Uno de los primeros pasos que tomé fue estabilizar completamente mi situación financiera. Reorganicé mis cuentas, creé un presupuesto realista y establecí metas claras para mis ahorros y gastos. Me aseguré de que mi dinero estuviera seguro y fuera inaccesible para él, y cada acción que tomaba era un acto de empoderamiento. Por primera vez, sentí que mis decisiones financieras no estaban sujetas a la voluntad de otra persona, sino solo a mi criterio. Simultáneamente, retomé mi desarrollo profesional. Durante años, había dejado de lado cursos y oportunidades por priorizar una vida compartida que nunca fue equitativa. Ahora, con tiempo y recursos propios, me inscribí en un programa de capacitación que siempre había querido. Cada clase y cada proyecto completado me hacía sentir más capaz, más preparada y más confiada en mi futuro. La sensación de crecimiento personal y profesional era embriagadora. Finalmente estaba invirtiendo en mí misma de manera plena. Marta seguía siendo un apoyo constante. Cada vez que sentía duda o temor, hablábamos largas horas sobre mis avances, los desafíos y mis planes. Su presencia me recordaba que no estaba sola y que podía confiar en alguien que realmente quería lo mejor para mí. Gracias a ella, comprendí que el verdadero empoderamiento también consiste en rodearse de personas que te apoyan sin condiciones ni expectativas. Mientras reconstruía mi vida, también enfrenté momentos difíciles. Hubo días en los que la soledad me golpeaba, en los que recordaba la rutina de compartir un espacio con alguien, aunque fuera bajo control y manipulación. Pero aprendí a transformar esa soledad en un espacio para reflexionar, para crecer y para fortalecerme emocionalmente. Caminatas al amanecer, lectura, escribir mis pensamientos y mis metas. Cada actividad era un recordatorio de que estaba construyendo una vida para mí misma, no para alguien más. Mi esposo, por su parte, intentaba mantener contacto de manera intermitente.
Llamadas, mensajes e incluso visitas inesperadas formaban parte de sus intentos por recuperar control sobre mí. Cada vez que eso sucedía, respondía con calma y firmeza. No había reproches ni gritos, solo límites claros y una determinación inquebrantable. No iba a permitir que nadie controlara mi vida de nuevo. Finalmente llegó el momento de cerrar el capítulo legal de nuestra separación. Tras varias conversaciones con nuestros abogados, se estableció un acuerdo que protegía mi independencia financiera y aseguraba que él no pudiera interferir en mi vida ni en mis bienes. El día que firmé los documentos, sentí un alivio profundo. No solo era un cierre legal, sino un cierre emocional. Cada cláusula, cada firma, era un acto de reivindicación personal y de liberación. Con el paso de los meses, mi vida empezó a florecer en todas las áreas. Mi carrera profesional avanzaba, recibía reconocimientos por mi trabajo, oportunidades de crecimiento y la satisfacción de contribuir con proyectos que realmente me apasionaban. Mi círculo social se fortaleció, amigos y familiares se convirtieron en pilares de apoyo y alegría, celebrando mis logros y acompañándome en los retos. Cada relación que cultivaba estaba basada en respeto, confianza y apoyo mutuo, algo que nunca había experimentado plenamente en mi matrimonio anterior. Además, aprendí a disfrutar de los placeres simples de la vida, desayunar tranquila mientras escuchaba música, pasear por el parque sin prisa, leer libros completos en una tarde lluviosa. Cada pequeño momento de libertad era una victoria, un recordatorio de que estaba viviendo de manera auténtica y plena. La sensación de control sobre mi tiempo, mis decisiones y mis emociones se convirtió en un tesoro invaluable. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue la importancia de proteger mi bienestar emocional. Empecé a practicar la meditación, la atención plena y otras actividades que me ayudaban a reconectar conmigo misma. Cada sesión me fortalecía, me hacía más consciente de mis emociones y más capaz de tomar decisiones desde la claridad, no desde el miedo o la culpa. Aprendí que cuidarse a uno mismo no es egoísmo, sino un acto de amor propio necesario para construir una vida plena y equilibrada. Durante ese tiempo, recibí noticias sobre mi esposo. Su vida también había cambiado. Comprendí que la manipulación y la exigencia que ejercía sobre mí eran reflejo de su propia inseguridad y necesidad de control. Lo pensé sin resentimiento, solo con comprensión. Cada uno había tomado caminos distintos, y aunque el pasado formaría siempre parte de nuestros recuerdos, no permitiría que definiera mi presente ni mi futuro. Pasaron los meses y con ellos se consolidó mi independencia total. Mis logros profesionales y personales eran visibles, y mi confianza en mí misma había alcanzado un nivel que nunca antes había experimentado. Aprendí que la verdadera fuerza no depende de otros, sino de la capacidad de uno mismo para enfrentar la vida con determinación, claridad y respeto propio. Un día, mientras caminaba por la ciudad, sentí una gratitud profunda. Gratitud por todo lo que había aprendido, por los momentos difíciles, por la manipulación y la exigencia que enfrenté y, sobre todo, por la fuerza que descubrí dentro de mí. Cada obstáculo que superé se convirtió en una piedra fundamental para construir la vida que ahora disfrutaba. Incluso empecé a proyectar nuevos sueños. Quería viajar, explorar nuevas oportunidades profesionales, conocer nuevas personas y construir relaciones basadas en respeto y afecto genuino. Por primera vez, entendí que mi valor no depende de la aprobación de otros, sino de cómo me respeto y cómo tomo decisiones para proteger mi dignidad y mis sueños. Mi relación con Marta también se fortaleció. Más que una amiga, se convirtió en una hermana elegida, alguien con quien podía compartir no solo alegrías, sino también miedos y dudas. Juntas, planificábamos proyectos, nos apoyábamos en decisiones importantes y celebrábamos cada pequeña victoria como un triunfo compartido. Esa amistad se volvió un pilar esencial en mi vida, demostrando que el apoyo verdadero y desinteresado es uno de los tesoros más valiosos que se pueden encontrar. Con el tiempo, comprendí que la vida no se mide por el dinero que uno tiene ni por los obstáculos que enfrenta, sino por la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo y a los propios valores. Cada paso que di hacia mi independencia fue un recordatorio de que merezco respeto, amor y felicidad genuina, y que ninguna persona tiene derecho a arrebatarme eso. Un año después de haber dejado la casa que compartí con mi esposo, me encontraba plena en mi vida. Mi carrera avanzaba, mis relaciones eran auténticas y mi bienestar emocional estaba más sólido que nunca. Había logrado lo que parecía imposible, transformar el dolor y la manipulación en fuerza y crecimiento personal. Un día,
mientras organizaba mis papeles y planeaba un viaje que había postergado durante años, me detuve y miré por la ventana. La ciudad estaba viva, llena de movimiento y oportunidades, y yo me sentía parte de todo eso de manera activa y consciente. Por primera vez, sentí que no había límites para lo que podía lograr. Reflexioné sobre todo el camino recorrido, los 7 meses de trabajo agotador, los momentos de miedo y duda, las confrontaciones y la lucha por mi dignidad. Cada experiencia, por más dolorosa que fuera, me había enseñado una lección invaluable. La verdadera libertad y el verdadero respeto se construyen desde dentro, y nadie tiene derecho a quitártelos. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, sentí una paz que nunca antes había experimentado. No era la calma de la rutina, ni la tranquilidad de la seguridad material, sino una paz profunda que venía del conocimiento de que había logrado reclamar mi vida, reconstruir mi identidad y aprender a valorarme como nunca antes. Supe entonces que, aunque la historia de mi matrimonio había terminado, mi propia historia estaba apenas comenzando. Cada paso hacia adelante, cada decisión consciente, cada logro personal era un testimonio de mi fortaleza y de mi capacidad para vivir plenamente. Había pasado de ser una persona que temía perderse en la codicia de otro a alguien que vivía con autonomía, dignidad y confianza absoluta. Y así, finalmente, entendí que no hay mayor victoria que la libertad de ser uno mismo, la certeza de que tus decisiones importan y la capacidad de construir una vida donde tu esfuerzo, tus sueños y tu dignidad nunca puedan ser reclamados por nadie más. La historia terminó no con un conflicto, sino con un triunfo personal absoluto, la reconstrucción de una vida plena, independiente y auténtica, donde cada día era una celebración de la fuerza, la determinación y el amor propio.